Cordial saludo. A continuación presentaremos nuestro proyecto de investigación titulado Incidencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes en el distrito de Buenaventura. Autoras: Lady Fernanda Suárez Lazo, Libanet Biafara Bonilla e Irene Riasco Sinisterra, quien le habla. Guiado por el docente José Antonio Camargo Barrero, queremos resaltar que abordaremos aportes más significativos en cada tema por los tiempos. Cualquier inquietud será resuelta en la sustentación. Nuestra tabla de contenido es: problema de investigación, objetivos de investigación, antecedentes de investigación, marco teórico conceptual, marco metodológico, análisis de resultados, discusión y conclusiones con algunas recomendaciones y referencias. En la etapa de la adolescencia se dan diversas historias de vida, pero en donde el poder de la violencia intrafamiliar se destaca, incide en el desarrollo y desenvolvimiento de las destrezas de los adolescentes, en sus diferentes roles sociales afectados por las disfuncionalidades familiares. Por ello nos preguntamos, ¿cuáles son las experiencias respecto a cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes entre los 14 y 17 años de edad de un barrio del distrito de Buenaventura? El objetivo general de nuestra investigación es comprender las experiencias respecto a cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes entre los 14 y 17 años de edad de un barrio del distrito de Buenaventura. Los objetivos específicos serían indagar respecto a cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades sociales de estos adolescentes. También categorizar los datos recolectados frente a cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes. Posteriormente, analizar la influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes. En la indagación de nuestra investigación tenemos los siguientes autores que han hecho sus aportes en el ámbito cualitativo, tales como Huánuco en el año 2017, que realizó sus estudios sobre el funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. Posteriormente también tenemos a Gismero González en el año 2022, que trató sobre las habilidades sociales y contextos de la conducta social. Tenemos también a Renzo Rivera y Cuentas en el año 2017, que trató sobre la influencia de la familia sobre las conductas antisociales en adolescentes de Arequipa, Perú. Tenemos a Bernard Tapia con Daniela Valeria en el año 2021, que trató sus estudios sobre afectaciones infantiles por violencia intrafamiliar. Tenemos a Llamazares García y Urbano en el año 2020, que trató sobre la autoestima y habilidades sociales en adolescentes en cuanto al papel y las variables familiares y escolares. Contamos también con Prete y Fontaine, que trató sus estudios sobre habilidades sociales e intergeneracionalidad en las relaciones familiares. En el marco teórico se retoman los sustentos teóricos que dan soporte al desarrollo de este trabajo de grado. La teoría que se retoma está relacionada con las habilidades sociales, en donde se tiene en cuenta a dos autoras, Gloria Hidalgo y Nureya Abarca, en 1999, quienes, para proponer su programa de entrenamiento en habilidades sociales, toman como introducción la importancia de conocer el desarrollo del ser humano como ser social y las habilidades sociales que requiere en cada etapa de desarrollo. Además mencionan que es indispensable la capacidad intelectual y la relación con otros, pero para ello se deben desarrollar habilidades sociales para interactuar, socializar y relacionarse, no solamente con los otros, sino con el medio en el que el ser humano se desenvuelve. De la misma forma, también se retoma una teoría de violencia intrafamiliar, en donde Jesús Alfredo Wally en el 2001 habla acerca de la violencia desde diferentes perspectivas.
él expresa que la violencia se da en dos formas: violencia-agresión y violencia-castigo. Y también explica que están presentes tres aspectos que son importantes e inciden en la violencia intrafamiliar, los cuales son el espacial, el temático y el temporal. Seguidamente se retoma la teoría de los sistemas de Bronfenbrenner, en la cual se resalta el principio de interconexión que el autor propone, relacionando que los sistemas en los cuales el ser humano se desenvuelve constantemente están en interacción y lo que suceda en uno afecta directamente al otro. Marco conceptual. En cuanto al marco conceptual, hicimos referencia a 4 categorías que sirvieron como apoyo para el desarrollo de nuestro trabajo de grado. Inicialmente, la primera categoría hace referencia a la violencia intrafamiliar, que según Hayes son las diferentes agresiones físicas o mentales que se presentan dentro de una unidad doméstica o familiar. Dentro de ella se contemplan subcategorías tales como la convivencia familiar, familia y tipos de violencia intrafamiliar. Como segunda categoría se encuentran las habilidades sociales, que según Brass son la capacidad que tiene el ser humano para organizar pensamientos, sentimientos y acciones. Dentro de las habilidades sociales se contempló a la resolución de conflictos, la asertividad y la inteligencia emocional. Como tercera categoría se encuentra problemas en la adolescencia, entendiendo la adolescencia, según Mansilla, como una etapa en donde se presentan una serie de cambios temporales. En ella se tienen en cuenta 2 subcategorías que son identidad personal y relación con pares. Y finalmente, la categoría de influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de habilidades sociales, donde se tienen en cuenta 2 subcategorías: afectaciones psicológicas y afectaciones comportamentales. Respecto a la metodología utilizada en el presente trabajo de grado, se encuentra que este estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, el cual busca conocer concepciones, creencias, experiencias, sentimientos y significados. El tipo de estudio es fenomenología, en donde se explora y comprende las experiencias de los individuos. La población fue un grupo de 10 adolescentes entre 14 y 17 años de edad que residen en un sector específico del distrito de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. Se tuvo en cuenta las consideraciones éticas, la resolución 08430 de 1993 expedida por el Ministerio de Salud, en donde menciona que toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio debe prevalecer el criterio del respeto. Finalmente, el instrumento utilizado fue la entrevista a profundidad, que hace alusión a reiterados encuentros dirigidos a conocer y comprender la perspectiva que tienen los sujetos de estudio. Cordial salud. Para los resultados arrojados mediante el proceso de entrevista a la población objetivo, se ha procedido a organizar por categorías descriptivas orientadas a dar respuesta a los objetivos propuestos y a la formulación del problema, cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes entre los 14 y 17 años en un distrito de Buenaventura. En este proceso se identificaron 20 códigos que se asocian a 4 familias de códigos, lo cual se evidencia en la presente tabla. Para la familia de códigos de violencia intrafamiliar, frente al código de estructura dinámica familiar funcional o disfuncional, los contextos familiares no reúnen criterios para ser catalogados como disfuncionales, dado que todos cumplen con sus roles específicos tales como autoridad, afecto, cuidado y protección. Por otra parte, los códigos de ausencia o presencia de violencia intrafamiliar se respaldan en un sistema de creencias en el cual se normalizan ciertas agresiones y no se evidencia ningún desprecio hacia el integrante del grupo familiar que provoca la violencia intrafamiliar. Por el contrario, lo asumen como recurso para hacer valer las normas familiares. La convivencia se define con predominancia como mala en la mayoría de los contextos familiares analizados. La familia de códigos habilidades sociales, en lo concerniente a resolución de conflictos, predominan actitudes en las cuales los adolescentes se alejan de los contextos que pueden inmiscuirles en problemas o utilizan el diálogo y el consenso. En cuanto a la asertividad, esta obedece a expresar de forma adecuada los sentimientos y emociones. Por ejemplo, en los relatos, la preparación de un platillo especial hace parte de la manifestación de afecto y transmite el mensaje de que el sujeto es importante para los demás.
Por otro lado, en la inteligencia emocional se evidencia que los adolescentes recurren a la evitación de los problemas y esto se manifiesta como una fortaleza de inteligencia emocional. Para las problemáticas de la adolescencia, frente a la relación con pares, es valorada como favorable. Predominan relaciones productivas en las cuales emergen manifestaciones de apoyo mutuo ante situaciones familiares estresantes. Por otra parte, el desarrollo de identidad personal se muestra como un elemento estancado, dado que los contextos familiares de alguna manera inhiben todo el intento del adolescente por asumir actitudes de suficiencia y madurez ante las decisiones y situaciones familiares. En cuanto a la influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades sociales, en lo concerniente a la presencia o ausencia de efectos psicológicos negativos, los sujetos entrevistados respaldan de manera tajante la presencia de efectos psicológicos negativos a causa de eventos estresantes de violencia intrafamiliar. Con respecto a las incidencias en el comportamiento socioemocional, después de los episodios de violencia, los adolescentes terminan desahogando sus cargas emocionales con amigos o familiares cercanos mediante comportamientos emocionales inadecuados. La codificación axial, este tipo de codificación está orientado a identificar la interrelación existente entre los distintos códigos y familias. En el caso de la relación entre los códigos habilidades sociales y presencia de violencia intrafamiliar, se tuvo que ausencia de asertividad se asocia con presencia de violencia intrafamiliar, ya que un sujeto que se encuentre ante presencia de episodios de violencia intrafamiliar se le dificulta la presencia asertiva de sus sentimientos y emociones. Por otra parte, se ha identificado que el código de presencia de violencia intrafamiliar se asocia con el código de mala convivencia, dado que los sujetos tienden a valorar con frecuencia la convivencia familiar como mala, cuando han experimentado episodios de violencia intrafamiliar. Por otra parte, el código de incidencias en el comportamiento socioemocional se asocia con la inadecuada relación con pares, puesto que los adolescentes que se han visto inmersos en sucesos de violencia intrafamiliar tienden a reaccionar de manera inadecuada con sus amigos e integrantes del grupo a los cuales pertenecen. Para el análisis fenomenológico de la incidencia de la violencia intrafamiliar en las habilidades sociales, atendiendo al objetivo general del presente estudio, se aprecia que existen incidencias recíprocas entre las habilidades sociales y la violencia intrafamiliar. Esto quiere decir que varios elementos que hacen parte de la violencia intrafamiliar inciden notoriamente en los componentes de las habilidades sociales. La apreciación de los discursos de los entrevistados evidencia los efectos notorios en el inventario de habilidades sociales que sus contextos familiares de violencia provocan. Finalmente, el contexto de violencia intrafamiliar actúa como un inhibidor del surgimiento o enriquecimiento del repertorio de habilidades sociales, muchas de ellas fundamentales para el proceso adecuado de socialización. La violencia dentro del contexto familiar genera incidencias negativas en el comportamiento social, emocional, en las relaciones interpersonales y en la identidad de los adolescentes. Las habilidades sociales también ejercen importancia a la hora de resolver episodios de violencia intrafamiliar. Seguir haciendo estudios frente a las afectaciones que causa la violencia intrafamiliar y sobre todo las habilidades sociales que enfrentan los indicios de la violencia intrafamiliar en adolescentes.